La pregunta es ¿por qué elegí este caso Avi Barbour? ¿Por qué elegí este caso que es doblemente problemático? Primero porque se constituye en uno de los más importantes casos clínicos de la década del 20, en tanto que Avi Barbour estuvo internado 5 años en tratamiento terapéutico con uno de los maestros, si se quiere, de la terapia existencial, Ludwig Binswanger. En segundo lugar, elegí este caso porque en el corazón de esa internación, Barbour asumió un proceso de autocuración. Y en ese proceso de autocuración presentó a los internos médicos, psicoanalistas y psiquiátricas de la clínica Bellevue en Suiza, en Kreuzlingen, donde estaba internado, presentó una conferencia que es considerada una conferencia que se llamó El Ritual de la Serpiente, una conferencia que recuperaba una experiencia en el sur de los Estados Unidos, en la región de Santa Fe, Nuevo México, en el que 28 años antes, en 1896, Barbour había establecido una relación con los indios Hopi. Quiere decir que elegí moverme en esta charla entre 1896 y la experiencia de Barbour con los indios Hopi, la internación entre 1919 y 1924 y la creación a partir de esa experiencia de lo que James llamó la génesis del Atlas Mnemosyne, es decir, de una de las obras más importantes de la historia del arte contemporáneo. Esa obra fue una obra curiosa y excepcional, se constituye de unos 79 paneles con sistemas de imágenes, de los cuales voy a mostrarles uno nada más, que es el que me interesa, en el que Barbour manejó unas 2000 imágenes móviles durante 1924 y mediados de 1928, meses antes de su muerte. Barbour muere a comienzos de 1929. ¿Por qué me interesa en particular detenerme en un caso que parece en apariencia muy lejano? Por varias razones. La primera, porque marcó muchos caminos el caso Barbour para la filosofía contemporánea. Bien, James decía, marcó las investigaciones desde Walter Benjamin a un escritor contemporáneo de la historia del arte hoy, George Didi Uberman, por una parte. Por la otra, estuvieron muy interesados por el caso Barbour filósofos hoy muy conocidos y otros olvidados, el caso de Carl Einstein, y al mismo tiempo, por qué no decirlo, indirectamente vía Félix Guattari, algunos problemas del caso Barbour llegaron a Gilles Deleuze. Con lo cual, uno podría decir que el caso Barbour podría constituirse en una especie de faro de comienzos del siglo XX que generó una cantidad de problemas en el nivel conceptual, teórico, filosófico, antropológico, psiquiátrico, psicoanalítico, ¿sí? Un nudo de problemas que se abrieron a estos diversos saberes. Pero sobre todo, lo que más me importa de esta lección es que Barbour logró salir de una primera
prognosis, una primera determinación clínica como esquizofrénico, logró salir en un momento en el que para la mayoría de los psiquiatras y psicoanalistas la esquizofrenia era incurable, intratable, al mismo tiempo incurable clínicamente. El proceso de salida de Barbour, que dura aproximadamente 4 años del corazón mismo del núcleo de la enfermedad, está ligado centralmente a enfrentar los propios miedos de la enfermedad a través de una anamnesis, un recuerdo de esa experiencia con los indios Hopi. Con lo cual me parecía que este era un dato a su vez sumamente central, porque lo que produce Barbour es un montaje entre la tradición europea y la tradición latinoamericana, al mismo tiempo que repiensa su problema clínico. Me parece que ahí estamos íntimamente implicados en lo que podría ser uno de los primeros gérmenes de una teoría de la antropofagia, extraordinariamente realizada, pero sin ser pensada como Oswald de Andrade pudo haber pensado ese concepto o esa noción. He aquí el conjunto de cuestiones que me interesan, ¿sí? Es decir, estamos frente a un curiosísimo intelectual del dominio de la historia del arte, riquísimo económicamente, que fundó la biblioteca más importante de Europa en ese momento, todavía activa hoy. El Instituto Barbour tiene tal vez la biblioteca individual realizada por una persona más grande del mundo contemporáneo, dedicada al campo de la iconología, es decir, del estudio de las imágenes. Pero lo que me interesaba allí es que efectivamente en este proceso de pasar por un trabajo clínico, Barbour tuvo una identificación intensísima con la figura de Nietzsche. Es decir, no solamente Barbour había sido discípulo de Jacob Burckhardt y era un lector minucioso de la obra de Nietzsche, pero curiosamente el retrato de Olde, el famoso retrato de los últimos momentos de Nietzsche, van a acompañarlo durante todo el proceso de curación y hasta el final de su vida. Es decir, Barbour va a establecer una transferencia íntima con Nietzsche a través del proceso de anamnesis hacia el ritual de la serpiente, ¿sí? Y de salida de su propia enfermedad. Ese es el punto en el que me voy a instalar, ¿sí? Esto es simplemente meramente una especie de introducción a los problemas que atravesarían esta situación. Quiere decir que voy a tratar a Barbour como un caso clínico que constituye en un acto de salud la propia enfermedad a partir de ese trabajo de retornar en la memoria el ritual de la serpiente de los indios Hopi, con lo cual va a crear una fenomenal cantidad de problemas y de saberes para la antropología y para la etnología naciente. Son los personajes que traman la historia de Barbour. Algunos de ellos, muy famosos, casi forman una especie de novela de ciencia ficción. El primero de ellos, Ludwig Binswanger, es básicamente quien lo va a tratar en el proceso. El que está en el medio, Emil Kraepelin, es el psiquiatra más importante de su tiempo que logró construir una prognosis, es decir, logró cambiar la sintomatología inicial de la esquizofrenia. El que está al lado, Otto Binswanger, es el padre de Ludwig, quien hubiera tratado a Nietzsche en Jena. Es decir, tuviera una relación directa con, evidentemente, la muerte de Nietzsche. Heinrich Emden es el médico clínico de Barbour. Hans Prinzhorn es el primer interesado en una relación entre la historia del arte y la esquizofrenia en el tiempo de Barbour, y es el primero en interesarse por
lo que hoy de alguna manera podría convertirse en el corazón de la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Es decir, de qué modo la esquizofrenia produce artísticamente una salida de la enfermedad. Y Hans Berger es otro médico interviniente. Hay debajo de todos ellos un médico clave, inolvidable, sin duda Jung, que fue quien doctoró a Binswanger, pero a su vez un amigo de Binswanger, Freud, quien de alguna manera intervino en el caso Barbour, creando todo un trabajo de sintomatología a distancia. Con lo cual, digamos que toda la psiquiatría y el psicoanálisis naciente estaba en juego alrededor de este caso histórico. Ese es el núcleo de lo que podríamos llamar casi una novela de ciencia ficción, en tanto que todo un núcleo de saberes estarían implicados aquí bajo estos nombres y otros que directamente están detrás de ellos. Ese es exactamente el retrato de Olde que va a acompañar la transferencia de Barbour. Y fundamentalmente voy a dejar aquí por un buen rato esta imagen para comenzar a hacer lentamente la lectura de mi texto. Comienzo con una pequeña cita de Foucault, tal vez después de mucho leerlo, sea la que no deja de volver a mi memoria insistentemente y que de algún modo está implicada cada vez que enfrento el trabajo de una historia de vida como caso clínico en relación a un proceso de creación. Foucault dice en Nietzsche, la genealogía, la historia será efectiva en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro propio ser. El saber no está hecho para comprender, sino para cortar. Esta última frase me emociona, igual que una nota musical. El saber no está hecho para comprender, sino para cortar. 1. El penitente del espíritu. Aby Warburg, nacido en 1866 y muerto en 1929, discípulo de Jacob Burckhardt y amigo de Erwin Panofsky y Ernest Cassirer, ha sido considerado como uno de los más influyentes historiadores del arte. A partir de 1912 se le reconoce haber dado fundamentos a una disciplina naciente, la iconología. Sensiblemente afectado por la obra de Nietzsche, busca a través de la lógica de las imágenes percibir la supervivencia de las culturas paganas como un problema psicológico de la civilización moderna. Intempestivo, trabaja en las cesuras del tiempo, indagando en la fuerza del anacronismo. A finales de 1918, Warburg amenaza con matar a su familia y a sí mismo con un revólver. Es internado por primera vez con un diagnóstico de esquizofrenia, prognosis que parecía irrevocable en su historia clínica a su llegada a la clínica Bellevue en Kreuzlingen, Suiza, el 16 de abril de 1921. Este diagnóstico fue compartido inicialmente por los psiquiatras y psicoanalistas Hans Berger, Ludwig Binswanger, Sigmund Freud y su médico de cabecera, Heinrich Emden. Sin embargo, el mayor psiquiatra de la época, Emil Kraepelin, considera que se trata de un estado mixto maníaco-depresivo. Un hilo de luz se abría en el futuro de Barbour. En la época, la esquizofrenia era considerada una enfermedad crónica no reversible, sin restitución de ningún modo para el paciente. Pero los mixtos maníaco-depresivos eran considerados reversibles y con restituciones parciales o completas de la salud psíquica. Binswanger, creador del análisis existencial,
considera el 5 de febrero de 1923 que el estado de salud de Barbour es reservado respecto de un restablecimiento total, aunque considera una muy avanzada mejoría progresiva de los síntomas. A pesar de acercarse a la prognosis de Kraepelin, Binswanger dirá que lo que el psiquiatra determina como neurosis obsesiva constituye para él un componente esquizoide. Barbour, sin embargo, siempre eligió a Binswanger en lugar de a Kraepelin. Eligió el psicoanálisis existencial en lugar de la psiquiatría, porque creía en una terapéutica que valorara la autocuración. Ronald Kuhn y Ludwig Binswanger creen en la autocuración existencial expresiva como proceso de recuperación viviente. Se trataba de la imagen de una terapia lenta, aunque sostenida en la voluntad de superar miedos y obsesiones por vías del trabajo habitual de los pacientes. Finalmente, Binswanger reconoce en su libro Existencia, una nueva dimensión en psiquiatría y psicología de 1957, que Barbour padeció un estado mixto maníaco-depresivo de 5 años de duración que culminó con un restablecimiento total. Reconoce también que el diagnóstico que por mucho tiempo había pensado como esquizofrenia se trataba de un delirio de perjuicio presenil, luego nombrado por Kraepelin como un estado mixto maníaco-depresivo. 2. Cartografía de un proceso. Para algunos historiadores, Barbour padece los efectos de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial como intérprete de la civilización, o mejor aún, como él mismo se autodenominara en consonancia con Nietzsche, como psicólogo de la cultura. Lo afectó el desarrollo de la monarquía con la que estuvo implicado, como identidad política, étnica y religiosa, en la adhesión familiar al sistema político del Kaiser Guillermo. Sin embargo, queda abierto a la especulación si el problema de su internación ha de ser visto como un efecto aislado sobre una mente propensa a la enfermedad, frágil para los estados sísmicos de los acontecimientos sociales. Creemos que en Barbour no hay enfermedad aislada de los procesos históricos sociales de percepción y enunciación colectivos. A comienzos de 1919 y luego en el mes de octubre, tras meses de sufrimiento en Hamburgo, con internaciones en una clínica privada de Jena, Barbour resuelve, a mediados de abril de 1921, en dominio de sus facultades mentales, entregarse a la supervisión terapéutica de Binswanger. Sin embargo, Barbour le pidió expresamente a su hermano Max mantener a distancia al padre Binswanger. La historia de los Binswanger supone el intento de integrar la psiquiatría y el análisis existencial. Más allá de las diferencias en el tratamiento clínico, Jung, Freud y Ludwig Binswanger establecen un núcleo de relaciones y correspondencias. Incluso Freud confía pacientes a la clínica Bellevue de Binswanger y comparten en común documentación clínica de sus pacientes. Para los historiadores de la psiquiatría y del psicoanálisis, Binswanger, fuertemente interesado en Husserl y Heidegger, habría enriquecido el inicial naturalismo de Freud y habría abierto una modalidad inédita de tratamiento terapéutico. Binswanger persigue la comprensión de la conciencia enferma y la reconstitución de su universo patológico. El análisis existencial estaría inclinado
a las necesidades interiores del paciente, no sólo por el significado de la historia personal, sino por los modos de su estilo vital. Warburg conocía este tratamiento y lo consideraba adecuado porque valoraba los poderes de la autocuración. Warburg sabía que Binswanger había tratado en Bellevue al pintor Ernst Ludwig Kirchner, al poeta Rudolf Alexander Schroeder, quien parece haberle recomendado a Warburg el propio tratamiento. También sabía que el físico Ernst Abbe, el químico Adolf Werner, el lingüista Charles Bailey, editor de Saussure, el poeta Leonard Frank y la feminista Berta Pappenheim, la primer psicoanalizada de la historia del psicoanálisis, acudieron a la clínica Bellevue. Un mundo oculto y ligado a la creación entre fines del siglo XIX y mediados de la década del XX, vivió en una constante crisis nerviosa la relación de la Constitución Europea. Los ambientes frecuentados por Warburg lo conducían hacia Binswanger por todos los senderos. Y también, entonces, a la internación. Entre 1921 y 1923, Warburg vive su batalla en el infierno al borde de la grieta. En 1921, con 54 años de edad, no se espera clínicamente de él una restitución integral, sino el destino de un paciente considerado incurable. 3. Identificación y exploración. Warburg sabía que Otto Binswanger, asesor del joven Ludwig Binswanger, habría tenido grados de responsabilidad en el desgraciado final del caso Nietzsche en Jena. Caso de amplia resonancia para los intelectuales de la época, por el final del triunfo mórbido sobre la mente creadora. Warburg experimenta su padecimiento en Kreuzlingen con un alto grado de identificación con la tragedia de Nietzsche, a quien dedicara uno de sus primeros seminarios en su retorno a Hamburgo, considerándolo secretamente como su Virgilio que lo orienta en el inframundo. La transferencia con Nietzsche lo lleva a pensar que su camino será el de la parálisis progresiva. Un famoso retrato de Nietzsche enfermo, realizado por Hans Olde, colgado en la pared de su cuarto, lo acompañará tanto en la restitución clínica como en su vivienda privada hasta los últimos años de su vida. Nietzsche había escrito que para un psicólogo su propia enfermedad tenía que ser objeto de curiosidad científica. Warburg toma al pie de la letra la sugerencia o el programa de la Gaia Ciencia, con una férrea voluntad de superar los miedos y obsesiones que lo acechan. En la primavera de 1923, cuando se encontraba en vías de un periodo de recuperación, le propuso a Binswanger dar una conferencia ante los médicos y los pacientes de la clínica para probar que se encontraba en condiciones de volver a realizar esfuerzos de concentración. Necesitó de un mediador, su amigo Ernst Cassirer, y de realizar una anamnesis de su expedición de 1896 a los indios Hopi para presentar el 21 de abril de 1923 la conferencia sobre el ritual de la serpiente en los indios pueblos de Norteamérica. La conferencia es considerada en la historia de la terapia existencial como el epicentro expresivo de su recuperación o de su autocuración. Se trataría de la conferencia de un esquizofrénico fuera de su propia prognosis. 28 años antes, en 1895, Warburg inició un viaje a New York con motivos familiares, dejando atrás los efectos de la epidemia de la cólera de Hamburgo y el malestar intelectual y físico que le produce el esteticismo formal del arte de su tiempo,
que a su juicio había abandonado las fuerzas de transformación vital. Lo que tenía en mente era una exploración comparativa y transcultural de los mitos y rituales atraído por la potencia simbólica de las imágenes. Las investigaciones científicas de la época se concentran en catalogar los restos de la cultura indígena según lógicas arqueológicas, etnológicas y lingüísticas. La fotografía y la fonografía cumplen un papel decisivo en el registro etnológico. Barbour, a su llegada a New York y luego a Washington, da con una antología ilustrada de los indios de Norteamérica, editada por Edward Curtis, al mismo tiempo que con las fotografías de la danza de la serpiente de los indios Hopi, realizadas por J.C. Walter Fuchs. El ritual de la serpiente de los Hopi atrae toda la atención de Barbour. Al mismo tiempo, conoce en Washington a Frank Hamilton Cushing, investigador autodidacta que transita mundos paralelos entre los pueblos nativos y la civilización moderna, quien fascina a Barbour por su constitución débil y su salud precaria, que no le impide ser un médium de la supervivencia de las culturas paganas en las existentes. Barbour había sido discípulo no solo de Burckhardt, sino de Usener. Hermann Usener, al igual que Fraser, busca comprender los textos, rituales e íconos clásicos de las religiones griegas y romanas mediante el estudio del lenguaje de tradición arcaico en la modernidad. De este modo, Barbour llega a Albuquerque, a Santa Fe y a la región de Mesa Verde, radicalizando la idea de sus maestros al definir el surgimiento de la mitología antigua como un problema psicológico y al tratar los símbolos como interpretación viviente en consonancia con la obra de Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, para cuyos análisis, sin embargo, creía, resultaría necesario recurrir a la investigación antropológica y etnológica. Esa foto es del propio Barbour de 1896. Quien está al lado es uno de los bailarines, uno de los danzarines de la danza de la serpiente. Esa es la región a la que llegó, ¿sí? Les estoy mostrando sus propias imágenes, ¿sí? Coinciden casi con el origen de la fotografía, ¿sí? Allí es donde iba a instalarse. ¿Sí? Estamos hablando de esos 28 años antes, al momento de la crisis. Para esta investigación, hace uso de un método comparativo que había tenido su germen moderno en Hobbes y Locke, método que hasta principios del siglo XVIII no contaba con fundamentos teóricos y no había sido practicado sistemáticamente. Barbour tenía presente la obra de Humboldt al producir su inmersión en la vida ritual de los Hopi. Al decir el nombre de Humboldt, uno dice el reverso de Hegel. Experimentando un tránsito a los tiempos pasados, pero considerándolos como un modo de antigüedad contemporánea, que le permitía interpolar los tiempos entre sí. Burckhardt y Usener ya habían disipado la idea de una evolución cultural universal y unidireccional. Barbour hará de la noción de supervivencia su concepto, porque él mismo le permite indagar en el mundo antiguo y en las épocas sucesivas y demostrar cómo nuestra vida moderna reposa en íconos y gestos de un lenguaje arcaico que ritma lo contemporáneo. El epicentro de la conferencia sobre el ritual de la serpiente intenta mostrar, en consonancia con Nietzsche, que los actos simbólicos son transportes a través de las épocas que abren una interpretación viviente de los símbolos. Barbour enfrenta el pasado cercano de su crisis mental, sumergiéndose, como Burckhardt y Nietzsche, en la percepción de las ondas mímicas del pasado, que actúan
como la sorda amenaza trágica de la historia, aunque se contrapone al desasosiego del pasado histórico y de su pasado personal, buscando una fuerza creadora y ordenadora que pudiera persistir en el momento de la curación. Cuarto, la señora de la casa universo. Este dibujo que estamos viendo es el dibujo realizado en 1896 por un sacerdote ritual del culto de la serpiente. Un sacerdote de los indios pueblo, un sacerdote que de alguna manera Warburg entrevistaría con un desconocimiento aún de las lenguas de los indios pueblo en alemán. En abril de 1896, el sacerdote realiza frente a Warburg este dibujo. Las anotaciones que tenemos al lado son las notas de Warburg. ¿Qué es este dibujo que vemos allí? Bueno, está compuesto de dos imágenes. A la izquierda, abajo y bastante pequeño, ¿sí? El sacerdote dibujó la casa universo. Esa casa universo de alguna manera está escalonada como los indios pueblo entienden, el ascenso entre lo bajo y lo alto dentro del espacio territorial mental. Dentro de la casa lo que hay es el cielo tormentoso, ¿sí? Y al mismo tiempo el movimiento de los rayos que salen hacia arriba. Inmensamente dibujada, la serpiente acuática. De acuática no tiene nada en principio, es una mera imagen mental. Estamos describiendo uno de los territorios más secos y desérticos de la Tierra. Sin embargo, la serpiente acuática es para los indios pueblo el signo del devenir. Eso es lo que le dice el sacerdote a Warburg. He aquí el devenir, el tiempo vivo. He abajo la construcción del espacio de la casa universo. A partir de esta imagen, Warburg realiza una inmersión progresiva en la escena del ritual. Para los investigadores de la obra de Warburg, la conferencia de Kreuzlingen trata del drama del destino cultural del hombre, de la sublimación del sacrificio sangriento en la identificación mímico-mimética y del pasaje de ésta al pensamiento puro, sustrayéndose a la tiranía de los sentidos y del mundo. Así es como uno de los estudiosos de la conferencia, Ulrich Rolf, describe su interpretación del trabajo de Warburg. Creo que se trata esta conferencia terapéutica de todo lo contrario. Es decir, ya bien Ulrich Rolf dice que la conferencia niega la posibilidad de que la sufriente humanidad pueda ser sanada con y en la cultura. La cultura ya no es una posibilidad de curación. En cuanto a la solución cristiana, dice Rolf, la redención ni siquiera entra en el horizonte de Warburg, quien sigue fiel a un pensamiento trágico, pesimista. Cuando Warburg ve la realización de esta imagen por vías del sacerdote, claramente sabe que la salida de la civilización occidental no es ni la cultura, no es ni la religión, sino la radicalización del pensamiento trágico. 28 años más tarde, en el proceso de curación, va a recordar radicalmente esto. No se sale ni con Dios ni con la cultura, se sale con las afecciones.
Ahora estamos entrando en calor, pero hacía falta empezar a presentar el problema. Barbour cree que la creación se alimenta de las energías oscuras de la vida y el hombre permanece amenazado allí donde parece producir un equilibrio provisional. El acto simbólico, productor de imágenes del pensamiento, debe alcanzar la necesidad biológica motivado por la imagen que siempre oscilará entre la religión y el arte. Para Barbour, el símbolo es un estado intermediario que permanece vivo como imagen del pensamiento y gesto vital mientras es acogido por la interpretación como signo. Aquello que lo anima en la investigación terapéutica es la intensidad que permanece viva en la imagen, no como magia, sino como vitalidad de la imagen del pensamiento para la reorientación de la vida, es decir, las afecciones. Barbour no era un lector de Spinoza, pero era indirectamente un lector de Nietzsche, que no es lo mismo decir un lector de Spinoza que un lector de Nietzsche, pero había ahí un material que le importaba. Barbour se desplaza hacia la búsqueda del pensamiento estructural de los indios. No se interesa por la forma, sino por los procesos de formación complejos. Sinónimo del pensamiento analógico más cercano a Cassirer y Lévi-Brühl que al del propio Lévi-Strauss. Para ello, desea explicar la necesidad expresiva del humano a partir de la experiencia sensorial del miedo. El miedo es abordado por Barbour a través del símbolo vivo de la serpiente, que se desplaza entre la lógica y la magia en la racionalidad de los indios Hopi, como instrumento de orientación en la tierra a través del acto simbólico. La danza de la serpiente no es solo un ejercicio estético, sino una potencia real, en la que el hombre se une al animal en el ritual para tratar con sus miedos de supervivencia y afectar a la naturaleza buscando el afecto-efecto deseado. Es decir, la adecuación a la tierra hostil y la invocación de la lluvia. El más temible de los animales, la serpiente, madre del miedo y de la tierra, así reza la mitología de los Hopi, parece poseer, sea real o imaginario, un potencial fóbico, que desde la antigüedad arcaica hasta Nietzsche en su obra Verdad y Mentira en sentido extramoral, donde el filósofo le otorga a la serpiente los efectos arbitrarios que van del miedo a los afectos fóbicos que estarían en el germen de la propia creación del lenguaje. Ahora voy a llegar allí, que es el dibujo que los propios indios Hopi realizan en la casa universo, llamada Kiwa, para el ritual propio de la serpiente, para el inicio del ritual. Es una maravillosa imagen que originariamente es cromática, y son las serpientes, 4, bajando del cielo en forma de rayo. En realidad, el dibujo indica el camino inverso del que va a invocarse. Lo que está invocándose en el ritual es que la serpiente nos guíe hacia la lluvia, al mismo tiempo que nos permita vivir la tierra hostil. Ese es un dibujo de la época de Barbour, poco tiempo después, fines del siglo XIX, sobre cómo estaba montado en la Kiwa, la Casa Universo, la experiencia del ritual. Las serpientes, voy a contar más adelante, son arrojadas sobre ese dibujo que está hecho en arena. Ese es el interior de la Casa Universo a la que llega Barbour. Esos son los danzantes. A la cabeza de cada fila de los danzantes Hopi se encontraba un cazador,
y una figura femenina sobre la cual solo puede descubrirse la serpiente como la madre de todos los animales. Es a ella a la que se dirige el imitador de los animales con sus conjuros. Al ponerse la máscara en la ceremonia, se crea un lazo espiritual extrapersonal, lo que implica una relación con el poder de las fuerzas de la entidad extraña. La danza pantomímica expresa la pérdida de identidad al lograr un entrelugar de fusión o simbiosis con un ente desconocido. La actitud del indio hacia el animal se sostiene en la creencia de que estos son los ancestros de la tribu. Tal explicación del mundo es la de un ensamble de relaciones simultáneamente orgánicas e inorgánicas, traducidas como fuerzas animales transmutadas en entidades de trance. Warburg sostiene que la ceremonia de la serpiente ocupa un lugar entre el acto mimético y el sacrificio sanguinario, donde la serpiente estaría involucrada como un mediador y una fuerza transformadora. Previamente capturada 16 días antes, en la época anterior a las tormentas, la serpiente es trasladada al Kiwa, casa universo del trance ritual, donde los sacerdotes la guardan, para que ésta pase por una serie de procedimientos o ceremonias de lavado con hierbas medicinales, para ser luego arrojada sobre el dibujo que vimos, dibujo de arena policromático, que está delineado en el suelo de la Kiwa y que muestra a las 4 serpientes de la tormenta en el centro del cuadrado. En otra Kiwa, un segundo dibujo de arena representa un cúmulo de nubes del cual emergen rayos en forma de serpientes de diversos colores que corresponden a los 4 puntos cardinales. Arrojada violentamente sobre la primera pintura de arena, la serpiente acaba destruyéndola y redibujándola con su serpentear al mezclarse con la propia arena. El gesto de arrojar a la serpiente tendría el objetivo de obligarla a propiciar como mediadora, y el resultado es que la serpiente devuelve sobre el dibujo sus propias marcas territoriales. Esta serpiente de cascabel es llevada a la escena con todo su poder mortal. Luego de la ceremonia es trasladada a un arbusto que está delimitado por un círculo trazado en el suelo. La ceremonia culmina cuando los indios vuelven a capturar a la serpiente viva, la acarician y la colocan en su boca. Una vez que la serpiente ha sido trasladada con la boca al ritmo de los cascabeles y tamborines, es llevada a la llanura donde se la libera para que desaparezca como mensajera de la naturaleza. Warburg queda impresionado por este ritual, sobre todo por la relación corpórea, afectiva, entre el hombre y la serpiente. Ese es el núcleo de la anamnesis, ese recuerdo. Es decir, no recuerda cualquier cosa. Era el mayor historiador de su tiempo del arte de la antigüedad y del Renacimiento, y lo que recuerda en ese momento es la experiencia de los indios Hopi y la relación afectiva, geográfica, territorial entre arte, cuerpo, serpiente, ¿sí?, y afección. Aquello que Warburg abre en la conferencia es la posibilidad de revelar. No perdamos de vista que la conferencia está dada dentro de una clínica
para médicos y para internos. Lo que decía Warburg abre en la conferencia es la posibilidad de revelar un punto de vista para el indígena del ritual. Aunque persista en su imagen mental cierta identificación privilegiada occidental de la facultad de pensar con el sistema del juicio y el modelo de la proposición, digamos, modelos de la ciencia de la época. Pero el análisis de las imágenes que propone permitiría encontrar en el concepto lo afectivo como lo infrafilosófico, al mismo tiempo que la conceptualidad virtual de lo infrafilosófico. Lo que emerge del ritual de la serpiente es un acto de creación de la materia corporal que en la lógica indígena nunca se separa del propio cuerpo por ninguna sustancia espiritual. Persiste en el ritual indígena una continuidad física de los mundos en juego y no una discontinuidad entre lo físico y lo metafísico. Se trata de la tensión que Warburg incorpora al situarse más cerca del pensamiento analógico de Lévi-Brühl que de la vertiente clasificatoria del pensamiento salvaje, estructural, metafórica y simbólica de Lévi-Strauss. No se trataría en la conferencia de estudiar la cultura por la intermediación de la cultura, aunque ese es el peso del saber del tiempo de Warburg y estamos en 1923, sino de traducir, en el sentido explícito de transformar, una experiencia que se presenta como diferencia radical y que analógicamente parece tener en común algo con la tradición occidental. La experiencia indígena abre en Warburg una multiplicidad afectiva en el modo de la corporalidad que no se ajusta en modo alguno con la lógica racional occidental de su tiempo, sino que exige una nueva simetría de las traducciones. 5. Fuerzas y voluntades. ¿Qué fuerzas y voluntades actuaron en Warburg en la clínica de Bellevue? ¿Por qué retornó a su memoria, o por qué retornó su memoria a la experiencia de los indios pueblo y al ritual de la serpiente, después de su tránsito por el tratamiento psiquiátrico? ¿Hacia dónde se dirigía el penitente del espíritu que se identificó con Nietzsche y que vio en el ritual de los indios pueblo la persistencia del culto orgiástico a Dioniso, donde las ménades también bailaban con serpientes vivas? Quienes lo escucharon esa tarde percibieron en su voz quebrada, por la insistencia de los gritos desesperados en los años del infierno, un gesto que excedía el mero conocimiento. El que habla no es un hombre sublime, tampoco un mago. No exalta los atributos ilustrados y ya no cree en la cultura como valor superior de la humanidad. No percibe en la humanidad la perfección, sino lo que permanentemente la desborda, rico en alienaciones, neurosis y psicosis. El que retorna al habla quiere salir de la detención vital, de su proceso, por haberse confundido con los síntomas del mundo en el que la enfermedad se mezcló con su cuerpo. El ritual de la serpiente, que narrará esa tarde, es un intervalo de salud que garantiza la supervivencia de las imágenes de un pueblo que falta en esa sala, en esa Europa, en esa imagen del pensamiento que domina la existencia. Su voz se remonta hacia un animal que huele a tierra y que es emisario de alabanzas terrestres, llamado a la presencia
para nuevas composiciones capaces de apaciguar o invocar fuerzas que escapan a los hombres superiores. El penitente del espíritu necesita convocar las fuerzas vitales del acto simbólico para traer a la presencia una imagen del pensamiento que cree valores al servicio de la vida. La serpiente, como terrorífico y prodigioso animal ligero, llegará a la voluntad como paradoja. Se trata de una figura que niega y afirma simultáneamente. Barbour dice en la conferencia que en el caso de la serpiente se trata de un símbolo ambivalente, aunque cree que los símbolos son figuras que albergan la polaridad de fuerzas de manera perpetua y ambivalente. En sus palabras, la serpiente expresa un peligro mortal, pero es también el símbolo más natural de la inmortalidad y de la resurrección de una enfermedad o de un peligro letal. Muestro algunos fragmentos de lo que él fotografiara en las imágenes del ritual. Recuerden siempre que son imágenes de 1896, ¿sí? Fragmentos del ritual con las máscaras. Ahí está el momento en el que en la danza se toma la serpiente con la boca. Lo pueden ver en el primer plano. Atrás están los cuidadores de la serpiente por si ésta escapaba. Una escena del ritual de la danza con la serpiente en la boca. ¿Recuerdan esta imagen? Una ménade dionisíaca. En el medio de la conferencia, llevada aproximadamente una hora de exposición, en el corazón de la clínica, frente a la aguda atención de los médicos, después de narrar largamente el ritual, aparece esta imagen en pantalla. Barbour dice, es que Dioniso siempre estuvo allí, y muestra a Laoconte, y si lo reconocen a él, es Asclepio. Mientras Laoconte es el sacerdote pagano que no logra dominar la potencia letal de las serpientes y sucumbe a ellas, Asclepio sabe emplear el veneno de la serpiente como farmacón o remedio para una humanidad que padece. ¿Qué es lo que dice Barbour allí? ¿Qué le dice a los médicos? Agonía y terapia. Agonía y terapia son inseparables en una vida. Lucha y recuperación son las fuerzas que dominan el intervalo entre imágenes del pensamiento y dinámicas de sus observaciones en el programa de autocuración. La simbolización de las potencias de agonía y terapia son las fuerzas que amenazan y restauran simultáneamente la racionalidad y la potencia vital de expresión. La potencia como poder de afectar y de ser afectado. Es la relación de una fuerza con otra que exhibe el acto simbólico de interpretación al servicio de una voluntad de poder. Binswanger discute en la terapia con el propio Barbour estos problemas. Binswanger intentó con la terapia existencial llevar a Barbour a su límite y despertar en él el valor del propio miedo arcaico. Ese despertar puede verse como un grito de guerra entre la voluntad de dominio de la razón y la voluntad de expresión de las intensidades que la exceden. En la terapia existencial, ese dato de las fuerzas en guerra, en pugna, es imposible de erradicar. Barbour escribe al margen de la conferencia: las imágenes y las palabras aquí presentadas están destinadas a ayudar a las generaciones posteriores en su intento de encontrar la claridad y de superar la trágica disputa, si esto fuera posible, entre el pensamiento mágico instintivo y la lógica discursiva. Esta es la conferencia, en forma de confesión,
de un esquizofrénico incurable entregada a los archivos de los psiquiatras. 6. La necesidad expresiva. Barbour se distingue de su amigo Cassirer. No intenta, a través de las formas simbólicas, extender la crítica de la razón de Kant a una filosofía universal de la cultura. Por el contrario, busca como parte del proceso terapéutico la voluntad expresiva como el camino para enfrentar la experiencia sensorial del miedo. Sin embargo, no deja de valorar la obra de Cassirer, el concepto de la forma simbólica en la construcción de las creencias del espíritu de 1921, porque cree, al igual que éste, que sólo en la visión estética del mundo el arte parece resolver lo que en otros ámbitos no encuentra salida para el espíritu. La conferencia se instala en la búsqueda de la voluntad de potencia como expresión, en ese poder inmanente de afectar y de ser afectado, en el choque de fuerzas dentro de la imagen o entre imágenes. El choque de fuerzas implica necesariamente la expresión de ciertas cualidades. Barbour, en consonancia con Nietzsche, ya no busca el camino del hombre verídico que juzga la vida, sino que trata de salir de las fuerzas de la enfermedad psíquica y social. El extraordinario montaje entre la tradición de los indios Hopi y la tradición greco-romana constituye un modelo comparativo para evaluar el ser, la acción, la pasión, el valor, en función terapéutica de la vida que implican. El gran desplazamiento de Barbour es del orden del afecto y de la expresión como evaluación inmanente en lugar del juicio como valor trascendente. Sustituir el juicio por el afecto supone que la interpretación del ritual de la serpiente no fue hecha en nombre del bien o del mal. No fue hecha en nombre de ningún valor superior o religioso. Ni buen sentido ni sentido común se imponen en la interpretación. Barbour solo busca transformarse según las fuerzas de liberación que percibe entre la anamnesis del ritual y el montaje de imágenes del pensamiento que produce. Es lícito decir que en el montaje que produce entre imágenes durante la conferencia logra vislumbrar fuerzas con las que se compone en la búsqueda de una potencia de vida para abrir nuevas posibilidades. Esa tarde se juega en la expresión una voluntad de decisión. No hay otra verdad que la creación, entendida por relieves y proyecciones que no quieren para sí una forma, sino un proceso de transformación. Si el querer dominar puede enfermar, el querer devenir puede curar, le dice el sacerdote a Barbour. En 1896, el sacerdote Hopi, no es Nietzsche, es el sacerdote Hopi. Si el querer dominar puede enfermar, el querer devenir puede curar. Al constituirse, ahora sí Nietzsche, en una virtud que da. Barbour busca una imagen del pensamiento que done entre el mundo arcaico y el moderno un valor que pasa por el prodigio del animal terrestre. La serpiente, como símbolo de la voluntad de poder, tiene dos tonalidades para el espíritu. Afirma y niega simultáneamente, y también afirma simultáneamente un querer dominar y un querer devenir. No es Deleuze quien habla, pensando en Nietzsche, es el sacerdote. Es la conferencia de Barbour un eslabón más en el laberinto del conocimiento. Puede ser considerada como un disfraz del gran cosmopolita que busca tras esta un ideal moral, ascético y religioso. Esa tarde, la voz rota
no busca otra cosa que afirmar la vida en alianza con el arte. Sabe, como Nietzsche, que es necesario distinguir lo que afirma y lo que niega, pero aún más importante para la vida es distinguir entre afirmaciones. Donde la araña rehace siempre su tela y el escorpión nunca deja de picar, la serpiente produce un intervalo, como imagen del pensamiento entre el querer dominar por el temor que infunde y la transformación afirmativa del querer devenir por las señas que emite. No dejamos de recordar, sin embargo, que 3 días después de dictada esta conferencia, el 26 de abril de 1923, 5, Warburg dirige una pequeña esquela, una pequeña carta al doctor Sachs, que es quien dirige su biblioteca. En la misma escribe: le pido solemnemente no mostrar a nadie, sin mi más expreso consentimiento, el manuscrito de la conferencia titulada Imágenes de la región de los indios pueblo de América del Norte, pronunciada en el Sanatorio Bellevue el 21 de abril de 1923. Esta conferencia careció tanto de información como de fundamento filológico, por lo que su valor, si es que lo tiene, existiría solo a condición de ampliarla con documentos sobre la historia del pensamiento simbólico. Y agrega: esta horrible convulsión, así llama la conferencia, esta horrible convulsión de una rana decapitada, así se llama a sí mismo, solo puede ser mostrada a mi querida esposa y algunas partes también al doctor Emden, mi médico de cabecera, a mi hermano Max y al profesor Cassirer. He ahí la lista de los condenados a poder ver la conferencia. El paciente se identifica con una rana decapitada y solo le otorga a su texto un valor condicional para el conocimiento racional de una historia de la cultura. Diremos que lo que sirvió para transformarse es una noble energía que puede carecer de forma, porque es un asunto clínico de salud y de curación. Debemos temer que Warburg, luego de su recuperación, de la que formó parte la autocuración de la preparación de la conferencia durante un año previo, como proceso expresivo, niegue la potencia que hay en ella en favor del conocimiento y del saber. Creemos que la conferencia expresa la transmutación selectiva, ahora sí, habla Nietzsche, que se despojó de lo reactivo y que se afirma como potencia viviente. La conferencia conserva el devenir de lo que es activo. Solo hace volver a la escena lo que se afirma. Ya no es del orden del conocimiento y la moral, sino del orden de la vida activa que supo transformarse. Conserva en sí la potencia como poder de afectar y de ser afectado en el dominio de la expresión. Warburg alcanza en ella, incluso con su pesar racional, la condición de un psicólogo médico de la civilización que antes que nada practica sobre sí un acto ético de curación. 7. Voy terminando. Etología de los afectos. Creo que ahora empieza a ser un poco más interesante esto. A pesar de sus dudas, Warburg percibe en la conferencia que la composición de cuerpos animales y humanos ya no constituyen un dualismo binario, sino un monismo pluralista en la formación del acto simbólico de la danza de la serpiente. Instinto y razón son dos tensores, opuestos en la ciencia de la época y que sin embargo forman parte de un mismo movimiento vital. Movimiento que incluye su dimensión virtual
en la estratificación actual. Para Warburg, el animal se constituye en una potencia de creación. No es una forma dada, tampoco una identidad asignada. La serpiente aparece como, y así lo llama el sacerdote, un numen meteorológico. Maravilloso nombre, ¿no? Digamos, uno está tentado a decir que ahí está el corazón de la fenomenología de Husserl, traducida por un sacerdote que nunca lo leyó. Un numen meteorológico que liga simbióticamente serpiente, relámpago, casa universo y hombre bailarín. Este numen, considerado sobrenatural y terrible, es pura cualidad. Para la lengua de los indios, así como el oso es la pura fuerza y el antílope la pura velocidad, la serpiente es la pura transformación. Las cualidades son ensambles de relaciones orgánicas e inorgánicas que conforman el numen en la figura de la serpiente. Warburg sabe que donde el occidental imputa una ley natural al proceso autónomo de la evolución, los paganos intentan explicarse a sí mismos mediante una arbitraria conexión con el mundo animal, arbitraria pero afectiva. No hay en esta conexión arbitraria un orden de agresión del hombre al animal, un orden de regresión, un orden de regresión del hombre al animal, sino que el animal ya es virtualmente un poder inorgánico, porque constituye la potencia de los ancestros. El ritual se trata de una composición de intensidad del orden de los afectos en el dominio de las entidades, fuerzas y potencias. La serpiente transmuta al hombre en el ritual y transporta una fuerza o invocación del hombre hacia la naturaleza. El ritual es una zona de vecindad entre hombre y animal, donde se hace variar la propia intensidad de potencia en la composición. Cualquier proceso mimético de la danza de la serpiente no es el fin del ritual, sino el modo para comprender el organismo humano, para componer el organismo humano con las señales y las variaciones de potencia de la serpiente. El hombre descubre un poder de ser afectado por la naturaleza y de afectar a la naturaleza. No habría una jerarquía de formas, incluso una jerarquía que todavía estaría en época de Spinoza, ni una distinción de órdenes, sino un plano de circulaciones y afecciones entre hombre y animal. La composición entre el hombre y la serpiente abre un juego de umbrales de afección en la danza, que obra como una estética vital o una bioestética. Warburg logra percibir este fenómeno vital. Creemos que sale de su afección mental, incorporándolo como imagen del pensamiento de su autocuración. El esfuerzo del penitente del espíritu, como paciente, consiste en tratar de comprender de qué modo, en el plano de las fuerzas, las cualidades se vuelven expresivas y cómo el acto ritual libera una potencia de creación y de curación simultáneas. Aquello que experimentó 27 años antes de la conferencia, y eso es la anamnesis. Es como la casa universo de la serpiente se transforma en una operación vital, territorial y expresiva que modula materiales y cualidades en la danza. Para los indios pueblo no hay separación entre medio y animal. No podemos decir dónde termina la geografía y dónde comienza la serpiente. Las señales en el territorio que la serpiente realiza son marcas de un complejo sistema expresivo cósmico-meteorológico. La serpiente contrae el territorio,
y lo habita activa y expresivamente con su circular. Es en la comprensión de este plano que compone medio y animal en el que el ritual de la serpiente se instala como una relación de transformación expresiva. Se trata de un fenómeno vital, etológico y simbólico, que articula la relación animal-medio con la expresividad del ritmo de la danza. La instalación escénica parte de una comprensión de la simbiosis animal-medio-hombre y se transforma por la danza en una geografía territorial y expresiva. La danza crea un territorio del ritmo entre hombre y animal, donde el territorio no es más que el resultado del acto de relación expresivo. Barbour intuye que allí radica una potencia vital y simbólica, que en sus rasgos de expresión liberan cualidades de transformación. Estas no son sólo funcionales o posesivas, sino verdaderos umbrales de conexión entre mundos afectivos. En el umbral o intervalo se condensan las fuerzas que se hacen visibles y que Barbour experimenta como potencia de curación. Creo haber comprendido el epígrafe de Foucault con el que comencé. La historia será efectiva en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro propio ser. El saber no está hecho para comprender, sino para cortar. Por fin, ¿qué pasa en esos pocos años después de la recuperación? 8. De la creación o del acto de creación. Entre 1924, un año después de la conferencia, y 1929, año de su muerte, Barbour trabaja en el último proyecto de su vida, en el cual había trabajado sin cesar secretamente. Se trata de una serie de 79 paneles que se mantuvieron móviles en sus combinaciones de imágenes hasta su muerte, en los que no dejó de mover un fondo de unas 2000 reproducciones que fijó y fotografió hasta mayo de 1928. El nombre de esa obra es Atlas Mnemosyne, el Atlas de la Memoria. Plantea ese atlas que las imágenes varían en nuevas configuraciones, o que cada imagen excede, según la constelación o serie en la que participe, el significado determinado por un contexto, para abrirse a un nuevo horizonte del sentido. Esta obra fragmentaria está definida por series e intervalos en cada serie, cuya función es el estudio de los valores expresivos de la antigüedad establecidos en la representación de la vida activa del arte del Renacimiento europeo y su proyección moderna. Bueno, en ese atlas ya figura esta obra de Giulio Romano, que él muestra en la conferencia. Es el antídoto contra la mordedura de la serpiente. Y también figura en este atlas esta otra, en la que de alguna manera se encuentra la crucifixión de Cristo y de la serpiente, realizada por los abades a principios del siglo III. Ese es Barbour en el ritual, con la misma máscara con la que los indios habían bailado. La foto es de 1896 y recuerda mucho la fantasmagoría de la muerte de Nietzsche, desnudo, bailando con la máscara. Se entiende muy poco, pero este es uno de los paneles del famoso Atlas Mnemosyne. Es el panel número 6 al que me voy a referir en un rato. Las Ménades y la Oconte van a acompañarlo hasta el último día de su vida. Lógicamente son todas imágenes provenientes de la tradición de la iconografía occidental, con el cual está constituyendo él
Este panel dentro de los 79 es el número 6, destinado a la tragedia. Esa tragedia invoca directamente, casi como si fuera el argumento de un film, su propia historia terapéutica. Ahora, no hay ninguna imagen de los indios Hopi en ninguno de los paneles del Atlas Mnemosyne, como si aquella experiencia de recuperación hubiese sido olvidada luego. Pero sí se conservan las Ménades y Laoconte como las grandes figuras de las fuerzas en pugna. Parecería que el filólogo prefiere a Burckhardt y a Nietzsche antes que a su experiencia territorial, pero su experiencia territorial fue una verdadera experiencia de curación. Entonces, para finalizar, esta obra monumental, que es una obra de ensayo histórico-filosófica en imágenes, no es una nueva narrativa universal de la historia del arte, sino un montaje de una serie de problemas de la tradición occidental que oscilarían entre el captar con la fantasía y el contemplar a través del concepto, para abrir una especie de palpar y manipular el objeto que se llama acto artístico. El Atlas Mnemosyne propone con sus imágenes la tensión entre el gesto de estremecimiento humano y la distancia establecida por el espíritu ilustrado. Warburg cree que a través del gesto expresivo, la supervivencia de algo propio del mundo de la antigüedad se constituye en materia viva y prosigue su camino contemporáneo. El gesto capta la materia estratificada de la sensación no cronológica que se entreteje con los impulsos del espíritu ilustrado. Solo así, cree Warburg, resulta posible descubrir dónde se acuñaron los valores expresivos que vinculan la contemporaneidad de un problema con la tradición. Busca el índice contemporáneo del gesto como dato material expresivo en la obra de arte, capaz de transmitir el tránsito de la semejanza en la representación por la interpolación del tiempo entre impulso y conciencia. Se trata de el Atlas Mnemosyne, se trata de un inventario de procesos de formación problemáticos, entendidos como símbolos vivos, que en las soluciones singulares exigen del historiador, o ya diríamos, del artista historiador, o bien distanciamiento, o bien reanimación respecto del lenguaje de tradición. Dado que la tradición no es homogénea, Warburg piensa que la constelación o serie de imágenes puestas en relación pueden variar la orientación del significado histórico, colectivo y personal. En el panel número 6, el que está allí del Atlas, Warburg retorna entonces a las figuras de pasaje entre mundos. Se trata de la tensión entre la Ménade danzante y la muerte de Laoconte. Anota en una nota personal, este es el entrelugar de la cultura occidental. Entre imágenes, entre lugar. Entre lugar que recordaremos fue también en el montaje entre las Ménades danzantes y la danza de los indios Hopi, la afección de la curación. En ese intervalo se revela la tensión radical de la persistencia de un símbolo vivo, y a eso es a lo que llama símbolo vivo, que atraviesa Occidente y conecta salud y enfermedad, como una tensión de la duración vivida en relación con las imágenes. Warburg repiensa la orientación de una historia de la cultura occidental. Hace de la relación entre imágenes una potencia inactual, que irrumpe a contrapelo como una parte maldita que transforma la modulación y coordenadas del pensamiento y el cuerpo. El intervalo exhibe la dislocación del sentido y la apertura multifocal creadora de nuevas síntesis disyuntivas. Se trata de una experiencia perceptiva mediante un procedimiento heurístico que crea una genealogía posible entre la terapia existencial y la configuración de una nueva concepción de la historia, del arte,
para la vida. Bueno, yo quería contarles estas cosas, sé que fue un poco largo, sé que hablé en español y eso dificulta un poco la comprensión, pero en pocas palabras lo que quería decirles es que en un pequeño intervalo Warburg descubrió que una experimentación etnológica se convirtió en una potencia de afección para la curación y que esa potencia de afección para la curación dio lugar al acto de creación del Atlas Mnemosyne, en el cual se apoyan todos los atlas del siglo XX hasta hoy sobre la faz de la Tierra. Quiero decir, el libro de los pasajes de Walter Benjamin, que dialoga con este atlas, para tomar uno, el atlas de Gerhard Richter, el gran pintor alemán contemporáneo. ¿Por qué no? El propio Jean-Luc Godard dice que sus historias del cine están inspiradas en el Atlas de Warburg, o también, ¿por qué no citar el Atlas Perú de Fernando Bryce, el gran artista peruano-alemán que de alguna manera sigue trabajando sobre el linaje de los atlas? Quiero decir que Warburg no solo salió de la esquizofrenia, sino que hizo de la esquizofrenia una obra de creación. Les quería contarles eso. Era un caso que de alguna manera podía revertir su propio proceso, estableciendo un montaje de afecciones. Y eso significa estar entre imágenes, un montaje de afecciones. Ese es el núcleo de la anamnesis. La anamnesis que hace no es una anamnesis platónica, es, sin saberlo, una anamnesis espinosista. Gracias. Em primeiro lugar, queria te cumprimentar, gostei muito da sua fala. E, na verdade, não é assim nenhum problema que eu venho colocar, mas também não sei se eu entendi bem algumas coisas por causa da língua. Mas fiquei assim com uma dúvida, que você disse que ele influenciou, né, além de você ter citado o Benjamin, o Didier Iberman e Gombrich, no caso da história da arte. Então, assim, minha questão vai mais para o problema da história da arte, assim, que parece que essa conferência e esse surto que ele teve teria feito com que ele fizesse, ao mesmo tempo, assim, um ato criador e fizesse uma reversão, se eu entendi bem, da maneira como se faz história da arte. Assim, então, o que teria mudado? Foi isso que eu não consegui pegar, assim, um pouco antes e depois dele, assim, o que ele trouxe de novo. Só se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. No, te agradezco la pregunta porque ¿qué es lo que va a mudar ahí? El concepto de historia-deducción. ¿Qué es una historia-deducción? Una historia de causas y efectos. Una historia en la que el efecto siempre proviene de una causa. Yo recordaría lo que en la teoría estética Adorno dice, ¿no? La causa es el último bien creador del arte occidental como ciencia. La causa. Lo que de alguna manera descubre Warburg, y es lo que descubren los esquizofrénicos, y esto no es distinto de lo que descubrió Antonin Artaud, es que el efecto inventa la causa. Y esa reversión de la afección, de que el efecto inventa la causa, es una nueva construcción de la historia y de la sintomatología. Es decir, aquí el síntoma está revertido, pero no está revertido porque él no oscilara entre el síntoma esquizo y maníaco depresivo. Sí, sino qué uso hizo, cómo atravesó ese síntoma, cómo la terapéutica existencial le mostró que la única forma de curarse era volver a su propia lógica de producción, pero destruyendo el proceso deductivo. En ese sentido, enfrenta toda la ciencia de la época. Si bien
ser discípulo de Burckhardt y de Usener ya le había permitido eso, y al mismo tiempo era un lector que conocía extraordinariamente toda la génesis de la obra de Husserl, y al mismo tiempo ya conocía tempranamente, bueno, mientras él estuvo internado, le llegó un volumen de Ser y Tiempo, de Heidegger, con lo cual era alguien muy conocedor de toda la condición de la fenomenología de su tiempo. Lo que quiero decir es que lo más importante de todo este proceso es que uno de los hombres más ilustrados de Europa, con la biblioteca más extraordinaria, destruye la idea de la causa-efecto y de la lógica de la deducción. Igualmente allí hay una resistencia, ¿no? Efectivamente, sus amigos que quedaron a cargo del Instituto Warburg hicieron historia-deducción. Panofsky, ¿sí? De Panofsky a Gombrich no leemos sino para la historia del arte una historia-deducción. Y nunca olvidaremos que Walter Benjamin escribió al Instituto Warburg pidiendo, ¿sí?, ser acogido en la máxima pobreza, ¿sí?, en sus investigaciones. Pero Warburg no estaba allí, estaban sus seguidores. Tal vez habría que decir que Warburg y Benjamin fueron contemporáneos en su modo de la concepción de la historia. Las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin podían empezar a entrar en relación directa con la concepción del Atlas Mnemosyne de Warburg. Pero también lo que hay en el Atlas Mnemosyne y lo que hay en esa conferencia es una recuperación del concepto de intensidad, que varía por afección el modo de la construcción del efecto sobre la causa. ¿Cómo se llama hoy eso? Historia anacrónica. Entonces, lo que Warburg inventó en su proceso clínico es contar anacrónicamente la historia, en virtud de intensidades y afecciones, y ya no en virtud de causas y efectos. Ese verdadero viraje del concepto de historia podría ser centralmente el que está vivo de alguna manera en, por ejemplo, Deleuze. Entonces, de alguna manera yo no dejaría de prestar atención a una figura lejana para acercarme a aquellas sobre las que pienso como las que pienso más cercanamente, ¿sí? Es decir, en alguna medida mientras pensaba en Warburg, pensaba si Deleuze no hubiese sacado de él un partido extraordinario como lo obtuvo de Antonin Artaud. Porque de alguna manera el Atlas Mnemosyne no es nada más que un guión cinematográfico sobre los conceptos de ruptura del movimiento para la liberación del tiempo. Y en ese sentido, uno podría pensar que lo que se dio cuenta Warburg es que en la anomalía de su movimiento mental encontró una relación entre afección y tiempo. Ese es el problema que reúne Imagen-Movimiento e Imagen-Tiempo de Deleuze. Sus dos grandes estudios sobre cine. La relación entre afección y temporalidad. Ese problema de la afección y la temporalidad, en el fondo, es otro modo de contar la historia. Es decir, el de hacer potente una historia anacrónica. Justamente me parece que ese es el valor por el cual Warburg aparece como un personaje curioso, un caso extraordinario y un prototipo anticipador de problemas que van a desarrollarse durante el siglo XX filosóficamente. Entre ellos, el problema de la intensidad, el problema del anacronismo y fundamentalmente, centralmente, el problema del pliegue, el problema de la dobra temporal. Me parece que finalmente ahí están las cuestiones que a mí me parecían sugerentes, interesantes, respecto de esta semiótica de las afecciones como problema clínico, ¿sí? Lo que a mí me parecía sugerente allí es que esta historia vital no es un caso clínico, pero puede traducirse en la correspondencia entre Warburg y Binswanger en un caso clínico, equivalente a las cartas de Artaud, ¿sí? No son muy distintas, lo que pasa que el que habla es un espíritu ilustrado. Entonces, cuida sus detalles,
pero hace aparecer en los detalles todas estas pequeñas rupturas que anticipan el porvenir de la historia filosófica del siglo XX. Es decir, se trataba de salir de algo. ¿De dónde? De la relación causa-efecto de la historia-deducción. Ese era el problema y Warburg descubre ese problema a partir de esta experiencia psiquiátrica, que tiene a su vez, como ven, efectos en todos los saberes de su tiempo, en la construcción de la historia, en el tratamiento de las imágenes, en el problema antropológico, etnológico, es el primer historiador comparativo. ¿Sí? Finalmente, es un extraño caso, ¿sí? Y al mismo tiempo un caso iluminador. No sé si contesto ahí un poquito la idea de qué es lo que varía entre el momento anterior y el momento posterior del proceso clínico. Lo que varía es una concepción misma de las imágenes y de la historia. Lo que varía es cuál es el poder de las imágenes y qué conservan las imágenes en sí y en relación. Y si es posible decir que las imágenes conservan una afección que no es equivalente a la afección del lenguaje, escrito, hablado. Warburg está batallando entre lenguajes, está batallando entre los elementos del acto visual y del acto de habla. Está batallando entre lenguajes y está batallando entre mundos históricos. Eso es lo que me parecía interesante, la ruptura, la discontinuidad en favor de la vida, ¿no? Finalmente, según Binswanger, muere, pero curado. Esto es raro, ¿no? Es decir, pocos casos clínicos de esquizofrenia fueron determinados bajo estado de curación, ¿sí? Finalmente, Lacan nos hubiera dicho que este personaje debería haberse disuelto en arena movediza, ¿sí? Es decir, la esquizofrenia sería un estado pleno de detención. Sin embargo, lo que tuvimos aquí o es un error de la prognosis o bien una posibilidad de que el personaje saliera a escena con una fuerza transformadora y recreadora de sí mismo. Al mismo tiempo, esa fuerza se transformó en una recreación del mundo de la cultura de su tiempo. Dio un paso del saber al arte. Ese es el paso clave. No dejó de ser un erudito del saber, que era lo que era, para convertirse en alguien que tenía que componer algo. Curiosamente, uno podría decir que el Atlas Mnemosine es contemporáneo a los proyectos de guión cinematográfico del propio Artaud. Con lo cual, finalmente, eso es lo que tanto le interesaba a Félix Guattari cuando se encontraron en la clínica de Laborde con Deleuze. Fíjate vos, en vez de detención de procesos, hay creación de formas de vida. Bien, eso es lo que yo leía secreta o indirectamente aquí. Es decir, leía, reconstruía el encuentro de una jornada sin dejar de conversar entre Félix Guattari y Gilles Deleuze en la clínica de Laborde. ¿Por qué? ¿Por qué mirar al esquizofrénico? Le preguntó Deleuze a Guattari. ¿Por qué? Le respondió, por esto. Porque en la discontinuidad hay una producción de mundo. E essa produção traz novas afecções. Na verdade, também não sei se é bem uma pergunta, porque ainda está tudo meio fervilhando por aqui. Eu fiquei pensando muito no Artaud, a partir de certo momento da sua fala, na questão do comentário que ele vai fazendo no início do Teatro e Seu Duplo, quando ele fala da cultura como dessa separação entre cultura e civilização, como sendo um falso problema, e que uma cultura entendida como tal, separada da civilização, nunca salvou alguém da fome, como ele diz. E que o interessante, ou melhor, o importante, então, seria que a gente conseguisse se preocupar com uma cultura tal que tivesse a força viva da fome. E eu fiquei pensando nessa relação da cultura que você falou, como uma cultura que vira um valor para a vida, né? Que vai gerando valor para a vida, possibilitando até a produção de uma certa saúde, a produção de si, para ele nessa experiência. Então, não sei, é por aí.
Sí, no, me parece, te agradezco, me parece, me parece que esa resonancia, eh, bueno, contemporáneamente a Barbour, D.H. Lawrence escribe eh, también un texto extraordinario sobre el ritual de la serpiente, no sobre el mismo ritual, pero escribe un texto alrededor de esto, ¿no? Sobre las ménades y demás. Lo cual es muy curioso que de alguna manera haya intuiciones respecto de una salida de la cultura en la década del 20 del siglo XX. No solo por efectos de la Primera Guerra Mundial, como sostendrán algunos historiadores, y no por un problema central de la historia de las vanguardias. Justamente traje el problema de un historiador del arte alemán, porque en las batallas de las facultades del mundo, y en esta no menos, hablar de un historiador del arte alemán, sobre todo como Avi Barbour, es colocar el problema fuera de un problema de la semiótica, de la afección o de la clínica. Lo que hice fue forzar ese límite. Las batallas departamentales de las escuelas de filosofía, especialmente dentro de la historia del arte, que de alguna manera sienten que en Barbour hay la construcción de la vanguardia. La construcción de la vanguardia como un problema para la cultura. Y lo que trato de mostrar es a la inversa, que Barbour hace una formidable teoría del montaje, ¿sí? Que podría ser contemporánea a la de Oswald de Andrade. Esa formidable teoría del montaje entre lo europeo y lo americano está al servicio como el viaje de Antonin Artaud a los Tarahumara, ¿sí? Es que no es muy lejano un territorio del otro, al que fue Barbour y al que fue Artaud, ¿sí? El ritual del peyote de Artaud fue distinto al ritual de la serpiente de Barbour. Sin duda, Artaud hizo una experiencia bastante más radical que la de Barbour. No solo se integró al ritual y vio, sino que hizo él mismo la simbiosis. La de Barbour fue la simbiosis de alguien de la alta cultura, que se integraba en un ritual en el que vio, comprendió, entendió afectivamente ciertas condiciones de la relación hombre-animal y de la teoría cósmica respecto de las imágenes que de alguna manera no se tenían en su tiempo, o por lo menos que no se indagaban de ese modo en su tiempo, ¿no? Por eso ubiqué el lugar en 1896, ¿sí? Poco tiempo después quedaría paralizado Nietzsche, ¿sí? Sí que hay algo allí muy curioso en toda esta, perdón, tiempo antes. Hay algo muy curioso en esta situación, ¿no? Es decir, hay un paralelo de tiempos y de relaciones, pero creo que Artaud tiene un vínculo muy cercano al de Barbour, ¿sí? Y es que los dos van a producir un montaje entre la cultura europea y la americana. Y ese montaje se produce siempre por efectos, de alguna manera, de un salir de sí, del corazón de la cultura europea. Por una razón u otra. En el caso de Barbour hay más persistencia de que lo que estaba en Europa puede encontrarse en América. En el caso de Artaud, América de alguna manera es la construcción viva de algo que Europa ha perdido. Me parece que ahí está el gran problema entre cultura y civilización del teatro y su doble, ¿no? Es decir, que está insistiendo en la obra de Artaud de un modo bastante similar a lo que Barbour siente, ¿no? Es decir, Barbour necesita salir de Europa y al mismo tiempo necesita encontrar un ritual vivo. Por eso utiliza ese término muy curioso, símbolo vivo, ¿no? Símbolo vivo es como es el mismo concepto que está utilizando Nietzsche cuando dice, bien, estas figuras, estos personajes, no son mitológicos, son figuras vivas. De ahí viene toda la gran elucidación de Deleuze de los personajes conceptuales, que en realidad tienen que funcionar como símbolos vivos, ¿sí? Pero viene ¿de dónde? De esa absoluta y lúcida lectura de Así hablaba Zaratustra. Por esa razón, Deleuze le dedica a Nietzsche y Artaud todo el trabajo sobre la construcción de las figuras de pensamiento como figuras vivas, es decir, empíricas y trascendentales simultáneamente. Es decir, que contienen una fuerza viva y que al mismo tiempo
esa fuerza que es infralenguaje para el concepto forma parte del concepto en el orden de las afecciones. ¿Sí? Sí, lo que estoy diciendo es que Artaud intuyó eso y que Warburg intuyó eso. Deleuze lo volvió una categoría filosófica. De ahí que las síntesis disyuntivas, es decir, esa mezcla empírica trascendental que para la historia filosófica resulta, para la historia de la filosofía resulta imposible, finalmente es la gran posibilidad de las salidas de los anacronistas. Es decir, los Warburg, los Artaud, en ese anacronismo de los tiempos y en esa teoría del montaje, crearon eso. Síntesis disyuntivas y nuevas categorías del pensamiento. ¿Sí? Es decir, que la resonancia entre Warburg y Artaud es muy cercana y es el más bello puente que puede establecerse entre ambos para la lectura de Deleuze y Guattari. Ahora, es cierto que Warburg afectó más fuertemente a la tradición de una filosofía alemana, pero la filosofía francesa lo está rescatando hoy. Y finalmente, para nosotros, no es nada más que volver a releer, no sé, a Viveiros de Castro, aquí en Brasil, para ver los efectos de esa relectura etnológica, antropológica, hoy, discutiendo todas las teorías contemporáneas, porque de alguna manera lo que discute hoy Viveiros de Castro es lo que Warburg ya estaba iniciando. ¿Sí? Es decir, encuentro ahí un interesantísimo mundo de resonancias. Por eso lo saqué de la tradición alemana a Warburg. Porque si no, los teóricos del arte lo primero que dicen es, no sé, sirve para ver el Atlas de Wesley Duke. ¿Sí? Pero se olvidan que ahí hay una vida. Y esa vida es una tormentosa convulsión creadora que se enferma y se cura entre imágenes, igual que la de Artaud. Sí, creo que eso que recordaste y eso que te vino a la cabeza, esa resonancia, está viva en mi texto. ¿Sí? Ahora, era más fácil tal vez hablar sobre Artaud que sobre Warburg. Artaud ya pertenece al lugar de la clínica, Warburg no. Warburg es un problema. Es el gran maestro de la iconología alemana, es la gran tradición que opera en favor de la vanguardia. Entonces, en los departamentos de Historia del Arte de esta universidad, Warburg jamás se mezclaría con ninguna experiencia vital. Eso es lo que quería contarles. Es decir, que también hice un montaje entre dos tradiciones universitarias que de alguna manera, para las cuales sería imposible leer este doblez. Resuenan ahí unos campos múltiples, ¿no? Pero agradezco las preguntas porque abren problemas, ¿no? No intentaba sino abrir más problemas a los que ya había. Bem, gente, já estamos encerrando nossa jornada. Na realidade, o colóquio, assim, nesses últimos 4 dias, trouxe um monte de questões para a gente permanecer o resto do ano, né? E coloca para a gente também um desafio de continuar nesse caminho que atravessa em crises, atravessa sem verdades absolutas, atravessa descobrindo novos caminhos, novas possibilidades, inclusive aquelas que podem ser observadas como não possibilidades. Eu acho que esse é o grande aprendizado daqui. Queria agradecer profundamente a todas as instituições que apoiaram o nosso evento, em especial a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, a Pró-Reitoria de Extensão, a escola daqui de Educação, né, que cedeu o espaço para a gente, a Escola de Cinema, que deu apoio, né, em especial, muito grande, a coordenação da Valéria, que com Moema, com Sônia, com os meninos, né, me permitam chamar de meninos, que é a forma mais afetiva que eu tenho com relação aos nossos alunos, que tornaram isso tudo possível. E agradecer muito a todos que ficaram conosco até essa hora, né, e deram sentido ao nosso encontro. Muito obrigado e até o próximo.
Chao.